Saludos amigos y bienvenidos a nuestro programa. Feliz lunes, gusto tenerle con nosotros. Nosotros tenemos invitados de estrella, primer invitado de estrella, Memo Vázquez. Gracias. Socio codueño de Televisión. Buenas tardes, David, y buenas tardes, Jerry. Buenas tardes a todos en sus casitas. Memo y Memo. Jerry Memo. Yemo. De Memo era. Jerry de Los Memo. Ángeles, Madrigal, Fonseca, Jerry Alfaro Mejía, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi estimado David Pegri y don Guillermo Vázquez? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mesa y, por supuesto, con nuestros amigos televidentes. Una semana súper movida con muchos temas. Tenemos al otro lado de la pantalla doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia de la República. Doña Natalia, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Televisión y a nuestro programa. Bueno, muy buenas tardes, don David, don Jerry, don Guillermo. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Hace 2 años y 6 meses aproximadamente, usted subió el bus con Ahí nosotros. perdí un poquito Perdón, el sonido. ahora sí. Ahora sí me escucha. Era un eco. Me escucha bien ahí, la perdimos a ella. Vamos a ver, nos escucha, doña Natalia. Nosotros sí la escuchamos. Vamos a ver. Sí, no, Se me ahora repite sí. la voz a mí. Aquí. Ya es por el retorno. Si usted, cuando usted habla, doña Natalia, si tiene que bajar el micrófono de su oreja, porque el retorno es parte del... Es un tema que me encantaría resolver, no he logrado que ellos lo resuelvan, pero entonces cuando nosotros... pero sí me escucha bien ahí. Entonces no nos están escuchando, amigos, entonces mejor sacarla del recuadro ahí para... y vamos a ver si lo volvemos a establecer correcto. Audio, sí. Perdón a ustedes en casa, aparte de hacer cosas en vivo, se topa con estas cosas, pero a la vez es una buena dinámica que nos da. Chicos me avisan cuando ya la tienen de vuelta y lo vamos a invitar, pero es bonito, doña Natalia va a pasar la hora con nosotros hoy, de aquí a 4, nos hemos preparado bastantes preguntas y hay que entrarle un poco. Ahora sí, doña Natalia está con nosotros. Ya la escuché al fondo ahí. ¿Cómo está, doña Natalia? Buenos días de nuevo. ¿Le escuchamos? Sí, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Lo que pasa es que tengo un problema aquí con el sonido porque cuando hablo se repite mi voz inmediatamente. Lo que vas a hacer cuando contesta las preguntas es bajarlo de su oreja y cuando esté terminando la pregunta vuelva a meterlo y esto sería... nuestros amigos de este programa saben de este detalle. En algún momento voy a encontrar la solución para esto, pero hace 2 años y media casi le conocimos a usted, o yo le conocí a usted la primera vez cuando subió el bus en lo que era buscando la presidencia de Costa Rica. Increíble, 2 años y medio después. ¿Cómo le ha ido en esta posición que tiene el ministro de la Presidencia? Alguien que está ahí trabajando por el bien de la República. Contanos un poco de cómo ha sido esta experiencia. Sí, me escuchan, aunque me lo quite, no hay problema. Perfectamente. Sí, escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, les comento un poquito. Efectivamente, como bien dice don David, hace 2 años que estoy aquí en el cargo de ministra de la Presidencia. Una oportunidad que también se da después de en su momento ser candidata presidencial, donde conozco al presidente actual, don Rodrigo Chávez, donde él me indica que le gustaría que yo le ayude a conformar primero el equipo de transición de esta administración, que prácticamente tomó ese mes completo después de la segunda ronda y que terminó obviamente ya con mi cargo ya oficializado a partir de mediados de abril del año 2022 como ministra de la Presidencia. Este es un cargo que mucha gente quizás no conoce cuáles son esas labores que se realizan y creo que yo oportuno que también aquí hablemos un poco de eso, de esa experiencia tan importante en cualquier gobierno y sobre todo en esta administración, en la línea de que también aparte de las relaciones que nosotros tenemos con la Asamblea Legislativa, que es una de esas funciones principales de este ministerio, es decir, lo que es la coordinación de los proyectos de ley, las leyes que salen en el país. Hay varios periodos en donde el Ejecutivo tiene el control de esa agenda a nivel del Congreso y la mitad del año pues la tiene el Congreso definiéndola. Y también nosotros tenemos un rol muy importante en lo que es la coordinación del gabinete, es decir, la coordinación entre los diferentes ministros.
Hay una coordinación institucional también con las diferentes instituciones autónomas. Coordinamos también a nivel de cámaras empresariales, asociaciones de desarrollo, municipalidades, en fin, son varios temas, además de proyectos de ley, donde si hay solicitudes expresas de alguna coordinación con algún ministerio o con alguna institución autónoma, nosotros entramos también en ese rol y esa es parte de nuestras funciones que muchas veces quizás no son tan visibles, pero que son muy importantes porque son una labor muchas veces silenciosa, pero muy efectiva, porque esa coordinación, si no existe y no se da, ya sea con Asamblea Legislativa y con las instituciones, realmente se dificulta mucho la labor del gobierno. No, yo creo que la dinámica de todo lo que manejan, yo conozco de parte empresarial lo que es visible a los clientes y la cantidad de trabajo que está atrás es tremendamente grande y entonces al arranque, muchas gracias por este servicio, muy agradecido por esto. Entonces yo quería arrancar con una pregunta interesante. Si fuera que usted quería ser candidata presidencial en el futuro, ¿cuándo tendría que hacer una transición para hacerla? No quiero poner palabras en su boca porque todo el mundo nos dice, ay no, estoy pensando en este momento, o nos dicen, mira, no sé, entonces no quiero comprometerte o tal vez quiero comprometerte. ¿Le gustaría volver a intentar más adelante? Sé que no es el momento para decisiones, pero ¿la inclinación está ahí o no? Don David, vea, obviamente yo en el pasado tomé esa decisión y en eso conocí al señor presidente de la República. Yo primero que todo estoy muy agradecida por la oportunidad que él me brindó para ocupar un cargo tan relevante como lo es el Ministerio de la Presidencia. Y yo lo que le puedo decir es que yo estoy enfocada en mi labor, aparte de que obviamente la ley no permite que uno tenga un involucramiento político electoral, ¿verdad? Más allá de esa prohibición que todos conocemos por ley en estos cargos tan relevantes para el país, creo yo que a nivel ético y por principios no corresponde que uno pues tome ese cargo para hacer ningún tipo de campaña, ni mucho menos. Yo sé que eso está prohibido, pero creo yo que por principios eso no debe de ser. Uno tiene que trabajar de la mano de todas las fuerzas políticas, por lo menos esa es mi labor desde el Ministerio de la Presidencia y la sigo manteniendo, sigo enfocada en ese cargo. Lo que pase de aquí en adelante es un tema que se verá en su momento, pero yo no estoy pensando en eso. Creo que es demasiado pronto para pensar en algo así. Me parece que uno tiene que enfocarse en el día a día, en este presente. En política un día es muchísimo tiempo y yo creo que lo importante ahorita es que uno haga su labor como corresponde, que siga ayudando al país desde la trinchera en donde se me ha dado la oportunidad, que es esta, y en la que el presidente también me ha brindado a mí esa posibilidad de poder colaborarle a él en muchísimas funciones. Entonces yo lo dejaría, digamos, desde esa óptica hasta el momento, porque creo que lo responsable es hacerlo de esta manera y no generar expectativas de cosas que eventualmente puedan ocurrir, pero que yo sí quiero ser muy clara que estoy enfocada en esa labor que tengo el día de hoy como ministra. Muy buenas tardes, señora ministra de la Presidencia, Jerry Alfaro le saluda. Bueno, usted fue diputada del 2014, 2018, fue vicepresidenta del Congreso, bueno, también evidentemente ya tiene experiencia en gobierno, en una entidad o en un ministerio que es el enlace con el gobierno de la República. O sea, usted está en uno de los ministerios más estratégicos, por así calificarlo. Quería preguntarle, durante este gobierno ha sido evidente que la relación gobierno-asamblea legislativa con la mayoría de partidos políticos no ha sido la mejor. ¿Le ha afectado a usted su trabajo, la personalidad, la forma en que el presidente de la República se relaciona con algunos diputados y con algunas fracciones? Que hemos visto que el presidente ha sido muy vehemente, con un estilo distinto a la hora de relacionarse con los diputados. ¿Le ha afectado eso a usted, doña Natalia? Sí, bueno, muy buenas tardes, don Jerry. Vean, al principio de la administración creo que hubo una afectación porque no nos conocíamos mucho, ¿verdad? Y el presidente, pues era un presidente que venía de partidos que obviamente apenas estaba, en este caso, dando.
¿verdad? Que era un presidente que no tenía, digamos, esa formación anterior a cuando él asume el mandato en cuanto a estar en un partido político por muchos años, ni venía de un partido político, digamos que tradicional. Entonces, obviamente, esas circunstancias, con el hecho de que, por ejemplo, yo conocí a doña Pilar en su momento, casi que unos 2 meses antes, en el momento en que le di la adhesión al señor presidente en aquel entonces, que la fracción también no la conocíamos, que no se conocían ni siquiera los mismos diputados en la Asamblea, porque eso tiene un proceso de adaptación, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino también del mismo Congreso, donde muchos no han sido diputados en el pasado, que apenas van conociendo un poco más acerca de cómo funciona la Asamblea Legislativa, cómo funciona el reglamento, ¿verdad? Conocer un poco de esos mecanismos y demás, y obviamente no conocían al presidente y su personalidad. Él es una persona muy directa, de carácter, yo creo que eso es lo que necesita el país, por eso decidí darle mi apoyo en su momento, y al principio sí fue muy difícil porque no se conocía cuál era esa manera de ser de él. Sin embargo, a pesar de que ahorita se han dado pues diferencias, por supuesto, a nivel de la Asamblea Legislativa, y esa relación Poder Ejecutivo y Legislativo, ya los diputados conocen quién es don Rodrigo Chávez, ya han tratado con él, son 2 años donde ya tenemos de esa experiencia desde la parte del Poder Ejecutivo y también Asamblea Legislativa. Y otra cosa que también yo quisiera resaltar acá, es que esas relaciones entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo es muy normal que haya tensión, es muy normal que hayan conflictos. Y lo cierto es que en el pasado siempre se han dado. Quizás no han sido tan evidentes, ¿verdad?, o visibles como se ven hoy. Recordemos que ahora las redes sociales pues hacen que también la gente tenga mucho más acceso a la información. El presidente ha sido muy abierto en sus conferencias de prensa para contar todas las semanas qué es lo que hace, cuáles son las noticias que vienen. Y eso obviamente genera espacios a nivel de control político, porque quizás a algunos diputados en la Asamblea Legislativa no les parezcan las formas o no les parezcan los temas o cómo se abordan esos temas. Y hay una herramienta que los diputados tienen en la Asamblea Legislativa a nivel de constitución política, que es el control político, que básicamente es llevar, digamos que ese sistema de pesos y contrapesos con respecto a la fiscalización de las labores que se hacen desde el Poder Ejecutivo y que los diputados tienen ese derecho de hacer. Ahora, eso es lo más normal. Yo como diputada, se lo digo en su momento, que estuve en el Congreso hace ya casi 10 años que ingresé, prácticamente 2014, 2018 estuve ahí. Conozco muy bien cómo funciona y creo que eso me ha permitido a mí también tener la experiencia para poder enfrentar estas situaciones sabiendo que es lo normal, que esos roces se dan entre un poder ejecutivo y un poder legislativo y que es parte de los retos que nosotros tenemos que vivir día a día y que es parte del funcionamiento normal entre esas relaciones de ambos poderes. Entonces yo lo vería como un tema que es, digamos, regular, de día a día.